Hola, buenas noches, noche de lunes a martes, ya estamos en el asedio al búnker. ¿Saben cuando llegaban las tropas rusas al Berlín derruido? El único que parecía no enterarse era Adolf Hitler. Y ya saben cómo acabó la historia. Acabó suicidado, desesperado, acongojado y sin ningún tipo de capacidad de reacción. Todo lo que empieza a vislumbrarse del señor Pedro Sánchez, presidente que hoy se ha suicidado en directo. Oiga, muchos lo habrán visto como una actuación estelar, los suyos siguen dándole ánimos, los que le rodean. Recuerden aquellos que le rodeaban en el búnker, algunos huyeron, otros también desaparecieron. Y esto al final, no diremos que repetir la historia, pero como el presidente Sánchez tiene muy poca capacidad intelectual, hay que decirlo ya de alguna vez, de alguna forma clara, pues copió el sistema catalán y ahora parece que su fin va a ser copiar el sistema alemán. Encerrado en el búnker, y el asedio va a ser muy duro. Muy duro. Fíjense que la UCO ha intervenido más de 30.000 archivos del señor Koldo, muchos de los cuales había intentado borrar y había borrado efectivamente, pero los consiguió recuperar de la nube. Con lo cual, si con 8 archivos ha salido lo que ha salido, con 30.000... esto va a ser más divertido que cualquier película de Hollywood. Más informes además pendientes para salir. Se habla, se comenta de Armengol, del señor Canario, de Air Europa. Parece que va a haber informes para todo el mundo. No sabemos si hasta habrá algunos sobre nosotros. En fin, al final esto va como va. Hay que reconocer que Koldo, que para Ábalos, para Cerdán y para Pedro, pues era el tonto del grupo, ha demostrado un poco más de inteligencia, pero realmente cuando se ha enfrentado al tema de la UCO, con eso de los borrados y tal, ha demostrado que tampoco era una personalidad muy fuerte, vamos a decirlo así. Simplemente ha pensado que controlaba el tema y al final va a ser la puerta por donde van a entrar más de uno. Por cierto, vamos a ver si se queda lo de Koldo y ahora lo de Ábalos, recuerden, expulsado hoy del partido, en algún tipo de movimiento, porque les han adelantado la declaración al día 23 por un tema judicial de abogados. Aunque recuerden una cosa importante respecto a Ábalos, que colaborar con la justicia, señor José Luis, no es, para que te atenúen las penas obviamente, no es repetir lo que digan otros. O sea, si el señor Aldama ha dicho una cosa novedosa, tú no puedes reconfirmar lo de Aldama, porque eso no es atenuar las penas. Tú has de aportar información nueva. Hombre, nosotros le abrimos la puerta de que sobre Pedro ahora mismo hay muy poco, y ahí puede tener una atenuación de las penas. Santos Cerdán ya nos ha aforado y le vienen unos días pendiente pues de que le piquen la puerta. Pendiente quizá del 23, de la declaración de Koldo y Ábalos, que puede llevarle directamente a una orden de detención, que técnicamente podría aparecer esa orden en los próximos minutos, o un registro en su casa, como el que hubo en la casa de Ábalos. Todo pendiente del momento. Mientras Sumar se suma, nunca mejor dicho, a los tontos que siguen apoyando al presidente, serían aquellos Goebbels y toda esa gente que al final acabó como el Rosario de la Aurora. Alguno huyó, para aquellos que conozcan la historia del búnker, pero parece que en general los que más le apoyan no quieren saber nada, ni fotos ni nada, serían los que huirían, digamos. Y Podemos se desmarca totalmente del presidente del gobierno. Mientras la oposición pues están en esas guerras que muchos no entienden entre Vox y PP acerca del tema de la moción. El PP incluso ha llegado a comparar a Vox y a Sánchez, en fin.
Borjita. Por cierto, señores del PP, ¿no creen que si ha salido hoy el presidente, la rueda de prensa quizá la tenía que haber hecho el señor Feijóo? No sé, para un poco de fuerza, no por nada, porque recordamos que es el candidato. Día, por cierto, donde Anticorrupción ha archivado la denuncia a Vox por financiación irregular, que había citado, por cierto, el señor Sánchez también. Día donde Europa avisa que puede suspender las ayudas a España si hay implicación de los fondos en las tramas, que parece que lo hay. Día donde también vamos a comentar, en plan temas mediáticos, ese tipo de gente que se está peleando a diario por ponerse medallas. Es algo que no entendemos, ni entenderemos nunca, que pueden descarrilar incluso alguna idea, pero medallas de unos y otros, la hipocresía, desde los que creen tener audios que al final son inventos propios, a esos en Televisión Española que les han tocado el micrófono, ya montó un escándalo, que era un escándalo, hablamos del señor Cintora, cuando a otros periodistas les han tirado el micrófono y ellos decían que eran unos fachas. A ver en qué quedamos, Y acabaremos recordando que mañana 4:30, acto en Madrid, la Asociación Pie en Pared. Estaremos allí con el exdiputado Pablo Cambronero. Quien quiera acercarse, quien quiera venir, pues allí nos va a ver. Nos vamos mañana a la mañana, volvemos a la noche de Madrid. Pues si les parece, empezamos ya hablando del asedio al búnker, de ese suicidio político que ha cometido hoy vamos a decir en prime time. No sabemos si es prime time porque tenía que haber empezado a la 1 y ha empezado a las 5 de la tarde y además el pobre son las 5 y no ha comido. ¡Ay, qué mal nos sabe! O sea, yo les confieso, y es una cosa tonta, yo estaba trabajando hoy mucho y tampoco había comido a las 5. Pendiente, por cierto, entre otras cosas, del señor Sánchez, con lo cual no sé si debería decirlo o no, o ponerme a llorar. En fin, son de esas cosas que te dejan al personaje por los suelos. Obviamente, cero autocrítica. Ha minimizado todo. Dice que esto al final es la supuesta corrupción de 2 personas. Claro, ustedes se imaginan que Ábalos y Cerdán pues estaban allá y dejaron a chorizar y no pasaba nada. Nadie más lo sabía. Crea una comisión con 4 personas. Curiosamente se habían filtrado los nombres y cuando él lo ha explicado ha dicho que vamos a crear una comisión con 3 políticos, una diputada un poco maleducada catalana, Narbona, y un tal Cabezón. Mínguez se llama la diputada catalana, una auténtica grotesca, y ha añadido y una gerente, la tal Fuentes, que entre otras cosas, por si no lo saben, exclusiva del debate, pues tiene multas y sanciones por impagos, facturas, etcétera, y como ha explicado también el Confidencial, pues él y su marido subvenciones en medio de la pandemia por 500.000 euros, 400 y pico mil a la autoescuela familiar. Nada, gente, además, curiosamente, la señora Fuentes, citada en el informe de la UCO por cobrar impuestos dentro del partido. Alegan ellos que esos impuestos son las cuotas que pagan los asociados, pero no queda muy claro el tema. La cuestión fundamental que ha explicado el señor presidente es que por la supuesta corrupción de 2 personas no vamos a dar el gobierno al PP y Vox. Fíjense el detalle del demócrata de Sánchez, que reconoce abiertamente que si convoca elecciones las va a perder. Y obviamente es mejor estar con chorizos, según su entender, que dar la palabra a los ciudadanos para que decidan lo que consideren oportuno. Y esto, esto algunos no lo vemos muy demócrata, y esto lo único que hace es soliviantar a aquellos que montan estos tinglados y que disfrutan, vamos a decirlo también con todas las palabras, que disfrutan de momentos como este, porque lo hemos explicado y insistimos, sabemos que en esto seguramente somos de los pocos que lo explicamos con tanta claridad.
esto es un tema personal, se trata como un tema personal, por eso hay ganas de humillar totalmente a Sánchez, pero incluso, y fulminar al partido, está sorprendiendo, y vamos a decir, la respuesta tan atípica de Sánchez, que está permitiendo que la humillación pueda ser todavía mayor. Y además está permitiendo una cosa que está, vamos a decirlo así, abriendo las sonrisas, y es que esta actitud del presidente de bunkerizarse en el asedio, lo que va a hacer es además llevarse por delante a más de uno de sus socios. Y esto, que sinceramente no se contaba, porque más de uno comentaba, y vamos a decir así, cosas que no se deben explicar, pero nos da igual, que somos 4 en este canal, ya lo saben. Más de uno siempre ha comentado que es importante que la gente que está en un gobierno funcione trabajando sin saltarse los límites. Lo que decimos nosotros, eso de gente de Estado, vamos a decirlo así. Oiga, que hay unos límites que no se pueden superar, ¿vale? Y estaba claro que el presidente lo hacía. Lo hacía para satisfacer obviamente a los socios. Pero quien hacía el delito, quien se atrevía a cometer el delito, era el presidente y su gobierno. Principalmente sus ministros. Los otros, oiga, nos puede gustar más o menos, lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, por ejemplo, la señora Díez, que sinceramente no tiene ningún tipo de capacidad intelectual, vamos a decirlo así de claro, pues, ¿qué quieren que les diga? Parecía tonta. Pero ya disfruta más de uno, vamos a decirlo así, que hoy se haya ido a ver al presidente y se haya puesto a sus rodillas. Porque la actitud del presidente lo que está haciendo es, al encerrarse en el búnker, está invitando a sus socios que se suiciden con él. Y más de uno piensa, oye, por el mismo precio tenemos más diversión. Porque esto al final es el principio del fin. Por mucho que Sánchez se las dé, por mucho que el pobre señor no coma, se nos adelgace, se le cambie la fisonomía de la cara, todo lo que quieran. Hoy lo más excelso prácticamente ha sido expulsar a Ábalos del partido, que ha cogido un cabreo. Lo habrán visto seguramente en las televisiones cuando le dio a interpelar a una periodista. ¿Qué hace usted en mi casa? Voy a decir dónde vive usted o algo así. Se ha puesto muy tenso. Y recuerden, saben que estos días vamos a tirar mucho del Remember When, que algo que decíamos y vamos a insistir es que algo que se busca es la humillación y el cabreo. Y quien ha seguido la trayectoria de Ábalos durante estas semanas, estos meses, estos años, sabe que precisamente ha pasado por un hombre, bueno, por el torrente de turno, vamos a hacerlo así, divertido, simpático, con aliados como el señor Mejide, al que ha engañado repetidamente y se lo ha tragado doblado cada vez el señor Mejide, pero bueno, parece que el señor Mejide tampoco va muy fino últimamente, y es la primera vez que, salvo que alguien me corrija, lo han visto auténticamente rebotado con la vida. Porque en los acuerdos de Ábalos, expulsarlo no estaba marcado. Y el hecho de que expulsen a Ábalos el presidente Sánchez, pues es una desconexión que vamos a ver si Ábalos entiende que la próxima declaración del lunes puede todavía estar a tiempo de colaborar con la justicia, pero que no olvide que para eso no vale decir que lo que dice el señor Aldama es correcto, o lo que dice Coldo es correcto. No, porque eso lo han dicho ellos. Tiene que aportar nuevos temas, y está claro que Ábalos, entre lo de Delcy y lo que tiene de Sánchez, puede buscarse una buena solución para su vida. Vamos a ver si lo hace, porque aquí al final hay una cosa que es bastante evidente. Lo que ha salido en el informe Santos Cerdán, y lo insistimos, es un informe sobre 8 audios. 8. Acuérdense el número, ¿eh? Hoy se confirma, y esta es exclusiva de ABC, hay que citar las exclusivas, cuando son, obviamente, que la UCO intervino más de 30.000 archivos a Coldo.
que una buena parte de ellos estaban borrados, pero que la UCO los desencriptó y los bajó de la nube. Supongo, saben muchos de ustedes que quien controle más o menos, bueno, tampoco más o menos, quien controle un móvil, sabe que tú grabas o tienes información en el móvil y automáticamente si lo tienes sincronizado te va a la nube. Y aunque lo borres aquí, si no decides borrarlo en la nube, pues se te queda en la nube. Y el acceso es automático. Parece que Koldo eso no lo controla, vamos a decirlo así claro, y se imaginarán que si con 8 audios Santos Cerdán deja de ser aforado, dimite del Partido Socialista y obliga a Sánchez a hablar 2 veces en 4 días, con 30.000. Solamente Sánchez ya no tendrá ni de qué hablar. Y pasará mucha hambre este señor, ¿eh? Porque primero que se están preparando nuevos informes y de una forma ordenada, que esto saben que nos encanta a nosotros. Porque cuando haces operativos de este estilo, lo importante es el orden y el concierto. Miren que estamos disfrutando también nosotros, ¿eh? Y tú, si te vas a cargar al jefe, vamos a llamarle así para poner un término un poco cinematográfico, si te vas a cargar al jefe del comando de inteligencia, no por ser inteligente que sería Santos Cerdán, lo ideal es que primero te cargues a su equipo operativo, en este caso los fontaneros, porque de esa manera, si no, se imaginan que hubieran sustituido a Cerdán por otro, Puente por ejemplo, y hubieran seguido los operativos intentando maquillar todo y hubieran podido liarla para proteger pues al propio Ábalos o al propio Santos, con esos informes, esos dossiers, esos medios prostituidos. Pero si te cargas con inteligencia a los operativos, los fontaneros, y luego te cargas a su cabeza, la cortas como Santos Cerdán, pues dejas al presidente con pocas garantías de ofrecer el qué. Si además a Ábalos lo expulsas del partido, pues lo tienes además un poco cabreado, porque eso no forma parte, digamos, de la lógica de una negociación. Y además, si tienes el concepto de que están entrando 30.000 archivos y se están preparando más informes, se habla de uno de Armengol, que podría ser su fin, de presidente del Congreso, uno del ministro Canario, que sería su fin. Recuerden que hoy el presidente ha negado que iba a hacer ningún cambio en el gobierno. Pedro, lo vamos a ver en unos días. De Europa y de alguno más. Esto de alguno más siempre es interesante. Porque al final es cierto que uno de los graves problemas en estas situaciones de crisis es confundir la amistad, la afinidad, la lealtad con otras cosas. Es decir, uno puede, cualquiera de ustedes, puede tener un amigo, un más amigo, menos amigo, y pensar, mira, soy más amigo de este o menos amigo de este porque me considero superior. Y este es un poco así, limitado, que es el problema que tenían Ábalos, Santos, Cerdán y Pedro con Koldo. Recuerden, los 4 de la banda del Puyol. Que oye, que este era el portero de discotecas, este es un cachas, este es el matón, este pensar no piensa. Y se la ha metido doblada a los 3, Pedro, a los 3. Otras que tú, de momento, todavía no estés danzando. Pero a los 3 os la ha metido doblada. Que ha intentado proteger, como él dijo en nuestros audios, a Ábalos, es cierto. Pero y aquí viene un poco la esencia del personaje. Seguramente es una de esas diferencias que alguna vez habrán tenido estas conversaciones con amigos, amigas, con hijos, con familia, que no es lo mismo ser inteligente que ser listo. Y Koldo seguramente ha sido listo grabando a Ábalos, Cerdán, conversaciones sobre el propio Pedro Sánchez, a más gente, pero para reducirlo a eso. Pero ser listo en este caso, si no es inteligente, pues no ha podido desgravar del todo las de Ábalos, al que quería proteger, y deja ahora mismo a Ábalos a los caballos,
a Santos en los caballos y a Koldo en los caballos, pero aportando mucha información que puede llevarle a un buen pacto. Y se imaginarán ustedes que la figura del juez, aparte de los delitos, también valora a las personas. Y seamos claros, ¿alguien ve, de los que está aquí presente, a Koldo como el líder de una banda, de una organización criminal? No. Si encima habla, pues seguramente puede tener un magnífico acuerdo. Porque el concepto que tenían de la banda puede extenderse a más y él juega también a eso. Y es obvio que a los jueces no los va a grabar, porque no va a tener la oportunidad. Pero es obvio y notorio que además se adelanta al próximo lunes, por un tema judicial que nada tiene que ver con estos temas, obviamente, la declaración de Koldo y Ábalos. Y es donde vamos a ver los próximos días cómo aumenta el nivel de nerviosismo en el gobierno, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Y llegan los momentos de las decisiones, como si fuera el Festival de Eurovisión, del 10 points. Le llega el momento a Koldo, que en este momento tiene muchos números de hablar, porque la única esperanza que tiene Koldo es que le incluyan en ese, entre comillas y sin comillas, acuerdo con Ábalos y Cerdán, de que te vamos a proteger y vamos a hacer lo posible para que los jueces no avancen. Pero claro, se han cargado el equipo de fontanería, Koldo, por si nos escuchas, con lo cual no sé qué te van a ofrecer. ¿Salvarte con Ábalos y Santos Cerdán? ¿Tienes controlados a todos los socios del gobierno? Porque insistimos en lo que explicamos hace unos días. Cualquier oferta de Sánchez va vinculada a que siga siendo presidente. Y ese es el motivo por el cual Sánchez ni convoca elecciones, ni cuestión de confianza, ni nada. Porque sabe que en el momento que deje de ser presidente, además de dejar de ser aforado, automáticamente no podrá cumplir ninguna promesa ni a Ábalos ni a Santos Cerdán, ni en el caso hipotético que las hiciera Koldo, con lo cual quedaría él a los caballos y les aseguro que para el Supremo es una mejor pieza Sánchez que Ábalos. Por cierto, para aquellos que se nos despisten, Zapatero, del que se va a hablar en breve, también es una muy interesante pieza para cazar. Además, Zapatero sería el cáncer de toda esta organización criminal, hay que decirlo así de claro. El 23 vamos a ver por dónde va, mientras obviamente hay que mantener la tensión y algunos ya empiezan a dormir mal, que ya le pasaba a Santos Cerdán desde hace días, pero ahora se imaginarán que desde que nos ha aforado, hoy al mediodía a las 3:05 si no me equivoco, pues está pendiente de cualquier cosa que pase. Claro, porque hay escenarios diversos. Algunos dicen, con lo que ha salido ya podría ser detenido. Sí, pero fíjense, Ábalos, que está aforado, pero que técnicamente podría ser detenido, porque ya está el suplicatorio aceptado, no está detenido. Koldo, que en principio se espera que declare, y seguramente que llegue a algún tipo de acuerdo, tampoco está detenido. No tendría sentido detener en este momento a Santos Cerdán, con lo que hay. Pero el lunes, con lo que puede haber, y ojo, mañana, de aquí unas horas, pasado mañana, con todo lo nuevo que va a aparecer, pues a lo mejor Santos Cerdán no llega ni al fin de semana, o a lo mejor al lunes, o a lo mejor pasa hasta San Juan. Pero se imaginarán que debe dormir bastante mal. E insistimos en la parte psicológica del juego de la destrucción del señor Sánchez y todo su partido corrupto. Porque además Sánchez ha hecho ese movimiento que ayer ya tildábamos de extraño, que es hacer posicionar a los socios. Y pensamos extraño porque creemos que es un error estratégico. Tú estás desnudo, Sánchez, a punto de pegarte un tiro en el búnker de Berlín, con las tropas rusas ya asediando tu sede, y lo que no tiene sentido es que le digas a los ciudadanos de Berlín que vengan a salvarte porque eres Dios. Pues no.
La gente está preocupada por su supervivencia, que es lo que está preocupado obviamente los socios. Que hay algunos, como Sumar, que no tienen donde caerse muerto y se comportan como aquella división infantil que fue a defender al propio Führer y que lamentablemente acabaron la mayoría muertos. Pues oiga, Sumar tampoco es que se le conceda mucha inteligencia en esta historia. Dice que va a seguir apoyándolo, que hay que dar más explicaciones, bueno, estos eufemismos de la señora Yolanda Díaz, mientras que los otros socios obviamente no quieren ni una foto, hablamos de Esquerra, ni nada, y quieren explicaciones. Son conscientes de que ahora es el momento de pedirle todo a Sánchez, porque ahora les va a dar todo, porque Sánchez ya no tiene nada más que ofrecer. Pero son conscientes también de que, ojo, ¿dónde te metes? Porque si te metes demasiado, a lo mejor acabas desapareciendo. Y eso lo hemos dicho antes, eso genera cierta satisfacción, porque una de las cosas que parece, saben que nos encanta decir parecer, que parece que existen en esos audios, es confesiones del señor Cerdán sobre los acuerdos con Bildu y con Junts. Y se imaginarán que esas confesiones pues van a retratar la realidad, sobre todo de Bildu. Y obviamente del presidente Sánchez y su cesión. Y claro, ¿hasta qué punto les interesa? Claro, ahora hemos llegado a un camino donde es muy difícil ir hacia atrás, porque los 30.000 audios, o archivos, perdón, ya están en manos de la UCO, y es una cuestión de tiempo que se empiecen a desenmascarar. Y vamos a conocer la auténtica basura de este gobierno, todos sus acuerdos y todos aquellos que han cometido delitos de forma continuada. Y todo ello obviamente debería ser acompañado por una presión constante de la oposición. Pues no, están a guerras, sobre todo el PP, que ha hecho un movimiento extraño también hoy, de esos que algunos nos cuesta entender, ¿eh? O sea, sale Sánchez, se humilla, se suicida en público y envían a Borjita a dar una rueda de prensa, por cierto, con papeles para leerlo, pero nadie sabe sacar a Feijóo. Era un buen momento para aparecer Feijóo, confrontarse. Cuando sale un líder, sale el otro líder. Que hubiera salido la Chiqui, pues sale Borjita, que no pasa nada. Pero esa sensación de desconocer la realidad, ya más el señor Borjita, pues dice que ha equiparado, bueno, ha dicho que no va a haber moción, que aquí ya discutíamos anoche, porque hay algo que también es muy importante a aquellos nuevos en este canal, hemos disparado la audiencia estos días, para aquellos nuevos, los más veteranos ya saben cómo lo explicamos, que es que no existen las verdades absolutas. Nosotros podemos opinar que es necesario tirar la moción de censura porque retrata a los socios, pero al cabo de 2 horas podemos ver que quizá es mejor que sean los socios los que muevan con alguna declaración que ésta se presente o que fuercen una cuestión de confianza. Con lo cual son momentos complejos de intentar entender. Sí que ha reconocido Borjita que no va a haber moción porque dice que sea un balón de oxígeno a Sánchez. No lo tenemos muy claro, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarle la duda. Pero claro, también ha equiparado a Sánchez y Vox. Y esto parece que no es de recibo. Vox insiste en que hay que hacer la moción de censura, mientras el PP parece que está más pendiente. Quizá el punto intermedio, señores del PP, hubiera sido, si quieren mantener esa política de no vamos a hacer la moción de censura, al menos demostrar liderazgo, y que lo hubiera dicho el señor Feijóo. Porque si no, es la sensación aquella de que no sabe muy bien por dónde van los tiros. Que por cierto, es algo que aquí hemos dicho en muchas ocasiones, no tiene ni idea el presidente Sánchez de dónde ha salido toda esta operación. No tiene, perdón, Pedro, no tienes ni puta idea. Y lo peor es que te va a devorar y te vas a quedar sin saberlo. Y a todo eso, una de las frases, por cierto, que ha repetido el señor Sánchez, es que no va a dar un gobierno al PP y a los corruptos de Vox, que los está investigando la Fiscalía por financiación irregular, como si ellos, Filesa, los ERES, no lo hubieran hecho nunca, en fin. Pero resulta que la Fiscalía, al cabo de un par de horas, ha archivado esa denuncia, por cierto, por parte del PSOE de financiación irregular. No le quedan ni las
4 panzers que le quedaban a Hitler defendiendo el búnker, parece que ya no le quedan ni a este presidente. Y a todo eso, además, fuera de España, pues se imaginan que el recorrido que tiene Sánchez es cada vez menor. Porque muchos contaban como aliado, obviamente, solo a von der Leyen y poco más. Pues resulta que hoy Europa avisa que si la trama afecta a fondos europeos, se pueden suspender las ayudas a España. Y hablamos de miles de millones. Y ya les avanzamos que en los audios un buen número de las obras son financiadas por fondos europeos. Con lo cual, España tiene un problema y la sensación es que, fíjense, Sánchez no es consciente de que el búnker, bueno, no es consciente y le importa un huevo, también hay que decirlo, que el búnker asediado puede castigar mucho a este país y obviamente a sus ciudadanos. Sus socios, por cierto, también les importa un huevo, los españoles tampoco son conscientes. El asedio continuará, pero sí que es cierto que hay que remarcar una cosa que miren, que a veces, y quienes nos conocen saben que nos cabreamos muy poco. Intentamos ser felices, estar con una sonrisa, mañana que nos vea en Madrid lo verá. Bueno, a veces nos cabreamos, pero intentamos evitarlo con los años, que luego nos va a sentar fatal. Y nunca es bueno eso, siempre es bueno intentar hacer las cosas bien. Y aquí hemos repetido en más de una ocasión que cuando llegan situaciones extremas, hay gente que tiene la tendencia a ponerse medallas, vamos a decirlo así, y a de golpe hablar de principios y todas esas historias. Y miren, vamos a ser sinceros, aquí de estos temas han hablado varios medios a lo largo de los últimos años. De Objective, El Debate, no tenemos ninguna manía, aunque con alguno de ellos no tengamos una especial relación satisfactoria. El Confidencial incluso, todos estos digitales, se nos ha ido la cabeza, miren que los leemos cada día, Voz Populi, etcétera, 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 no queremos olvidarnos ninguno. Los medios más generales han evadido el tema y ahora algunos se está apuntando como si fueran los descubridores de la trama corrupta. Ya hablamos en su momento del fracaso de los periodistas del Mundo, que no supieron entender el tema de los WhatsApps. Y hoy ha aparecido una noticia que mucha gente nos ha retuiteado. Y miren que personalizar no nos gusta nada, pero vamos a hacerlo porque creemos que hay que decirlo, porque no se puede jugar a ciertas cosas. Que han dicho de que el señor Koldo decía que todo lo decidía el señor Santos Cerdán. Todo lo de Santos Cerdán, perdón, lo decidía Pedro. Y han puesto un audio en un medio en El Español con esa información. Que dices, bueno, pues hostia, notición, ¿no? Claro, tú lees, todo lo decide tal. Resulta la historia que esa conversación de Koldo es con un interlocutor que dices, será Santos Cerdán, ¿no? O será yo que sé quién. No, que las fuentes hay que esconderlo. Vale, perdón, no nos metamos. Pues parece que es el mismo periodista que lo ha escrito. Y eso ya no convierte en información, porque si yo hablo con ustedes y les digo, el puto amo es Sánchez, oiga, no es lo mismo que se lo diga a ustedes que se lo diga a Santos Cerdán, o Santos Cerdán me lo diga a mí. Y es esa sensación de que cuando no tienes nada, querer ponerte medallitas para parecer más. A veces algunos, eso es salir mucho en la tele. Bien que nosotros siempre aconsejamos en estos mundos de la inteligencia, vamos a dejarlo ahí, que lo mejor es cuando vas por la calle y nadie te conoce, pero tú tienes la satisfacción de haber hecho tu trabajo. Es aquello que alguna vez nos han explicado, la de gente, y le hemos puesto en el programa en algún ejemplo, y les confieso que no es el mío, si no saben que lo diría, esa gente que, por ejemplo, llega en épocas complicadas del año, hablamos de fiestas, navidades, operativos especiales, de temas de inteligencia hablamos sobre todo, que están horas y días para evitar que sucedan desgracias, y que a veces evitan, pues desde atentados, cosas así, y que lo más que reciben es una palmadita en la espalda, pues de la persona que está a su lado,
o a veces ni eso porque tampoco lo puedes explicar, vamos a hacerlo así de claro, y te vas a la cama y dices, mierda, bueno, soy feliz porque he hecho algo bueno, te quedas así, y eso al final carga, al final te haces amigo, como saben algunos, de tu perro y todas esas historias, y te vas a la montaña y tal, en fin, saludos. La cuestión, al final, es que esa manía de algunos de querer ser populares, de salir en la tele, pues los lleva a equivocaciones que lo único que hacen es pues dar armas precisamente a los otros para cargarse. Porque imagínense ustedes que Koldo, por decir algo, pues le da por desmentir esa información. Ya parece que se estuviera cargando el ambiente de joder, es que hay cosas falsas que se van intentando colocar. Hay que tener más cuidado, señores periodistas, hay que tener más cuidado, porque miren, si un día pues no puedes sacar un titular, no se preocupen que hay más, o los pides, oiga, los pides, ya sabes muy bien a quién, y ya se te enviarán más cosas, pero no intentemos hacernos los importantes, porque eso no funciona así. De la misma manera decimos que pasa, por decirlo, en el lado contrario, en este caso los que defienden al presidente y las formas de ser, y nos referimos obviamente a los medios prostituidos, donde hoy han sacado, ha sido vergonzoso, no sé si lo ha visto, un programa que, por cierto, la Comisión de Televisión Española dijo que había que retirar Malas Lenguas del señor Cintora, que hoy lo hemos visto, lo admitimos, durante un rato, hay una tarada allí hablando de pelo blanco, luego está el Aroca, en fin, que luego me han explicado que fue, o es, no lo sé, pareja de nuestra amiga Ángels, en fin, cada uno tiene sus gustos musicales, y luego un iluminado, que no sé quién es, un iluminado, que también aparece por ahí, que hasta el señor Garea, que saben que bien socialista que es, y hasta era sanchista, aunque ahora está en el Español, ponía cara de que me voy de aquí, porque estos son unos tres taraos, más el Cintora, que parece que se ha fumado el Guadalquivir entero. Pues resulta que fueron a manifestación, supongo la de hoy, la de ayer, y les tiraron el micrófono. Un tarao que iba por la calle. ¡Oh, qué escándalo! Falta de democracia, abusando, no sé qué. La tipa, la periodista cabreada, que es, no, me quites la dignidad. Seguramente debía ser la misma que firmaba contra Vito Quílez en el Congreso y que se cayó cuando Maestre, que salen todas esas tertulias, tiró el micrófono al señor Vito Quílez. Para que vean que los hipócritas, los que ahora quieren ir de dignos, son unos putos sinvergüenzas. Y algunos, Cintora, nos hace mucha gracia. Porque lo decíamos ayer del señor Farreras. Ay, pon la manita, que te vamos a dar dinerito, y luego ya verás cómo te vas a quedar sin deditos. En fin, cosas que pasan, vamos a decirlo así de claro. Y vamos a acabar con dos cosas. Una que hemos dejado para el final, no hemos comentado en titulares, pero que nos entristece bastante, vamos a decirlo así de claro. No sabíamos si explicarla o no explicarla, pero al final hemos decidido que sí, no citaremos nombres ni nada, pero de momento les informamos que el tema del documental se va a quedar parado, porque la persona que estaba encargada, que ya habíamos avanzado bastante, pues les comentamos que sufrió un problema hace unos meses que implicó que se parara, tuvo un infarto, lo dijimos en su momento, y hemos conocido hoy que hubo un segundo infarto y ya no está con nosotros. Es de esas cosas que era de nuestra edad, un poquito más, en fin, desde aquí, si nos escuchara, pues agradecerle todo lo que había hecho y su amistad, porque lo conocimos en la época de Negre, de Javier Negre, y en fin, no todos los días son satisfactorios y con sonrisas. Y dejamos para lo último, pues eso, mañana acto en Madrid, 4:30, allí al lado del Congreso, creo que se llama la calle Marqués de Cubas, está el cartel por aquí para quien lo quiera ver. En principio lo ideal sería apuntarse porque el aforo es limitado, quien quiera lo puede hacer. Allí estaremos con Pablo Cambronero intentando desgranar, qué mejor día, obviamente todo lo que pasa en estos momentos. La vida tras la política, que oiga, que existe y es importante.
Nos vamos a emplazar a mañana, volvemos creo que en el tren de las 8 o por ahí, les digo que ahora no lo tengo en la cabeza, supongo estaremos aquí a las 10 y pico, con lo cual en principio habrá programas sin ningún problema y además con alguna novedad que siempre saben que en Madrid pues uno se entera de cosillas. Nos vamos a emplazar a mañana, tener las aportaciones, todo eso. Les recordamos que pase lo que pase va a verse esta temporada, a ver si es solo con fijo y será mucho más aburrida, pero aquí nos van a tener, o vamos a continuar con este señor y el asedio continuado. Calculamos que será sobre el 15 de julio, pararemos unos días antes de hacerla, y si no podemos parar porque esto sigue en avalancha, pues habrá que seguir asediando. ¿Qué quieren que les diga? No tendremos ningún problema. Como decimos, nos emplazamos al programa de mañana. Como siempre decimos, seguimos.